Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Bien, vamos a continuar. Pero antes, preguntas. Carol Marta del Carmen Núñez Guzmán, ¿está presente? Presente, profe. A ver, ¿qué cosa dijimos que era un espacio vectorial? El plano donde hay magnitudes. A ver. Te puedo demandar porque me estás calumniando. Yo nunca dije eso. ¿Qué es un espacio vectorial? ¿Qué dijimos que era? En palabras muy sencillas. A ver, Carol, ¿qué pasó contigo? ¿Te pongo participación negativa o qué pasó? ¿Ya? ¿Escucha? ¿Cerraste tu micrófono? Disculpe. Lo que yo entiendo que es espacio vectorial es el conjunto. Bueno, creo que había dicho que era el conjunto de B, que eran las operaciones de adición. ¿Perdón? Había dicho que era sobre K, o sea, un conjunto en el vacío que lo había denotado por B, No, pues, que eran dos operaciones de adición y creo que multiplicación. Si vas a leer, lee bien. ¿Pero de dónde lo leo? No lo estoy leyendo. ¿Lo estás leyendo? Bueno, se lo estoy diciendo así como usted dijo que lo dijera mis palabras. Eso es, lo que me gustaría es Sí. cuando lean una definición, memorícenlo y tienen que decir lo que entendieron. Porque si eso siquiera no entienden, entonces algo anda mal. Hay que repetir 2 veces o 3 veces o 4 veces hasta que se entienda lo que estás diciendo, porque si no, lo recitas y no sabes lo que estás diciendo, eso no se vale. Por eso uno tiene que resumir de acuerdo al español que uno maneje. Si fueras un gringo que está aprendiendo español, pues entonces ya ve cómo mastican ellos el idioma y siempre por querer tratar de entender, pues lo entendemos así como ellos hablan, ¿no? Pero en matemáticas no se puede hablar así. A ver, otra vez. ¿Qué es un espacio vectorial? Bueno, es el conjunto denotado por B, que está definido por dos operaciones. A ver, escucha. Una de adición y una de multiplicación, que tienen propiedades que son axiomas. Escúchame. Cuando me dicen, ¿qué es un espacio vectorial? La respuesta sería un conjunto
donde se definen dos operaciones. Así de sencillo. Es un conjunto donde se definen dos operaciones. Uno se llama suma o adición, otro se llama multiplicación. Y deben cumplir 10 propiedades. Un espacio vectorial es un conjunto donde se definen dos operaciones. Uno que se llama adición y otro que se llama multiplicación, y cumplen estas operaciones 10 propiedades. ¿Otra vez? ¿Quiere que se lo repita? Por favor. Lo que usted me preguntó que es un espacio vectorial. Así es. Es un conjunto que está definido por dos operaciones y tiene 10 axiomas. Así es, pero no se dice un conjunto en donde se definen dos operaciones. O sea, no es un conjunto que se definen por dos operaciones, sino sobre el conjunto, dentro del conjunto se definen dos operaciones. Es un conjunto donde se definen dos operaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces está más sencillo. Es un conjunto donde se definen dos operaciones, uno llamado adición, otro multiplicación. Se cumplen 10 axiomas o propiedades. Listo. ¿Qué propiedades hay? ¿Cuál sea de las 10? Cualquiera. Son 10. A ver, Ah, dime esas 10, más o menos. una que se llama el inverso aditivo. Sí, ¿de acuerdo? Eh, Otra, la de elemento neutro. elemento neutro, muy bien, van 2. ¿Neutro para la suma o para la multiplicación? Para el elemento neutro es para la adición. ¿Nada más? Sí. ¿Y para la multiplicación no hay? No me acuerdo. Van 2 entonces. Inverso aditivo, neutro para la adición. ¿Qué más? Propiedad conmutativa. ¿De la suma o de la multiplicación? Es de la multiplicación. Error. ¿De la suma? De la suma. Ah, sí, ya me acordé, profe, sí. Van 3. Que dice que V más W es igual a W más V. Así es. Y V en conjunto de V y W en conjunto de V. Sí, ya no sé qué dices. Ya conmutativa nada más. Ok. Conmutativa de la suma. ¿Qué más? Propiedad distributiva. Hay 2, correcto. ¿Qué más? Una que dice teta de alfa es igual a teta para todo alfa conjunto de K. No sé qué será. La de la existencia de identidades también. Ya dijiste uno, que es el neutro. Creo que la primera es la propiedad de cerradura. Son 2. Sí. Bueno, pues eso es lo que hay que memorizar. Ok. Bueno.
Espero que para la siguiente clase que pregunte otra vez contestes adecuadamente. Sí, profe. A ver, Jorge Pérez. Jorge. ¿Ya te fuiste o qué? Jorge. Jorge Pérez Salazar. Carol, ¿qué pasa con integrante de tu equipo? Eh, Fue el primero en conectarse, pero se fue. Sigue conectado, pero yo creo que ha de tener problemas con su internet o con su micrófono. ¿Será? ¿O será que no tiene miedo la pregunta? No sabría decirle, pero yo creo que es por su micrófono, profe. ¿Será? Sí. Bueno, eso le comentaremos. A ver si se puede conectar. Sí, A ver, profe. Morales Martínez Arandi. Presente. Yo la clase pasada no estuve, profesor. Me fui a poner la segunda dosis de la vacuna. No estuve presente. ¿Estuviste? No estuve. ¿Y qué pasó con la vacuna? No, es que sí, me la iba a poner el jueves, pero como se terminaron, nos citaron al otro día. Muy bien. Profe, dice mi compañero Jorge que tuvo que ir al baño. ¿Pasó? Dice mi compañero Jorge que tuvo que ir al baño. Curiosamente, ¿verdad? Bueno. Pues tuvieron la oportunidad de mejorar su calificación, pero parece ser que no quieren. Entonces continuamos. Continuamos. Hoy dentro de los espacios vectoriales vamos a hablar de subespacios vectoriales. Subespacio vectorial. Hay que tomar un subconjunto cualquiera. Obviamente tiene que ser diferente vacío. Entonces tenemos un espacio vectorial cualquiera y vamos a tomar un subconjunto. O sea, una parte del conjunto. Un subconjunto así se define, una parte del conjunto. Bien, vamos a decir que es un subespacio vectorial si la suma que está definida en el espacio vectorial también cumple con la propiedad de cerradura, pero ahora en el subespacio. Recuerden que la propiedad de cerradura se cumple en todo el espacio vectorial, pero si también se cumple en un subespacio, en un subconjunto, entonces esta suma es la misma que se ha definido en el grandote, en el espacio vectorial. Pero si se cumple en el subconjunto, esa es la primera propiedad que deben cumplir. Y lo mismo con la multiplicación. Es decir, las dos operaciones que definen al espacio vectorial, para que una parte de este espacio vectorial sea subespacio vectorial, la propiedad de cerradura debe cumplirse también en el subespacio.
Nada más las dos propiedades. O sea, un subconjunto donde se cumplen las dos propiedades de las operaciones de cerradura que hemos definido. Entonces el subconjunto es un espacio vectorial. No siempre ocurre eso, solamente para algunos subconjuntos. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Repito, para que sea subespacio vectorial, la propiedad de cerradura debe cumplirse también para el subespacio. Las dos propiedades, tanto para la suma como para la multiplicación. Muy bien. Vamos a abrirlo. Entonces, aquí está la definición. Un subconjunto S distinto del vacío. Entonces debe tener siempre elementos. Se llama subespacio vectorial si satisface las dos propiedades de cerradura. Si tomas dos elementos cualesquiera del subconjunto, los sumas y el resultado debe caer en el subconjunto. Lo mismo, tomas un escalar cualquiera, un elemento del subconjunto, lo multiplicas y el resultado debe caer en el subconjunto. Si eso pasa, entonces ese se llama subespacio vectorial. En particular, se puede pensar que todo el espacio vectorial también se puede llamar subespacio vectorial. Se llama subespacio vectorial trivial, el total. Otro que es también por definición en forma trivial, el cero. Si tomas como ese solamente el cero del espacio vectorial, si tomas, lo sumas 0 más 0, pues es 0. Multiplicas el 0 por cualquier escalar, el resultado es 0 también. Ese es un subespacio también, formado por el 0. Estos dos subespacios se llaman subespacios triviales, porque no hay nada que probar prácticamente, ¿no? La propiedad de cerradura se cumple inmediatamente, tanto en el total como en el formado por el 0 nada más. Entonces aquí ya tienen dos ejemplos de subespacios vectoriales. Pero hay más, vamos a ver. Por ejemplo, en R2. R2 ya sabemos que es un espacio vectorial. Por cierto, Yescas Lozada Víctor. Yescas Lozada Víctor. ¿Está presente? Me parece que tiene problemas de conexión, por lo mismo que salió hoy, le tocaba ir a lo del recorrido de lo de inducción. Entonces, no sé si esté todavía en la reunión, pero estaba tomando clases ahí en la calle. ¿Cuál inducción, ¿Inducción sobre la carrera? Es de inducción para los de nuevo ingreso para conocer todas las instalaciones de nuestra carrera. Pues eso se hace al inicio. Bueno, no está. Guerrero Rodríguez, Mireya. Sí, maestro. A ver, ¿cómo definimos la suma en R2? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Sí. Por ejemplo, yo te doy dos. A ver, te voy a dar dos pares. ¿De acuerdo? Sí, maestro. A ver, el par 1, 2. Quiero que lo sumes con el par 2 menos 1.
Par 1, 2 con el par 2 menos 1. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué pasó, Mireia? ¿Me escucha, maestro? No te escucho. Ah, le dije que la suma es 3, 1. ¿Qué pares sumaste? ¿Qué pares? Me dijo que sumara 1, 2 y 2 menos 1. ¿Y el resultado es? 3, 1. ¿Qué hiciste para sumar? ¿Qué cosa hiciste para sumar? Sumé x1 y x2. ¿Eso qué significa? En palabras más sencillas. Los primeros términos y los segundos términos. Primeras coordenadas. Sí. Un par ordenado tiene dos coordenadas. Primera coordenada y segunda coordenada. Bueno, entonces coordenada a coordenada se suma. Entonces, bien, vamos a ver aquí. Me dice, tenemos el espacio vectorial R2, o sea, el plano. Y me dice que tomamos como S todos los pares, cuya segunda coordenada vale 0. Todos los pares cuya segunda coordenada vale 0. De hecho, justamente es el eje X. Cualquier punto del eje X tiene por pares a cualquier número real como primer componente y como segundo componente vale 0. Siempre el eje X. Cualquier punto del eje X tiene ese tipo de coordenadas. Cualquier número real, primera coordenada y segunda coordenada 0. Bueno, ese es el conjunto S. Es el eje X. La pregunta es, este conjunto SX, que es una parte de R2, una partecita, porque en la clase pasada vimos que R2 tiene millones de puntos. Nunca podemos contarlo. Y aquí estamos tomando todos los puntos que están sobre el eje X nada más, que es una parte de todo el R2. Nos dicen que este es un subespacio vectorial. ¿Será cierto? Para lo cual entonces tomamos dos elementos, X1, Y1, primer conjunto S, X2, Y2, segundo elemento del conjunto S. Como el par X1, Y1 está en conjunto S, en el conjunto S están aquellos pares cuya segunda coordenada vale 0. Entonces de aquí me dicen que Y1 vale 0 y también Y2 vale 0. Este hecho es porque ambos pares están en el conjunto S. Muy bien, los sumamos. X1, Y1 más X2, Y2. Primera coordenada con primera coordenada, aquí está, X1 más X2. Y1 con más Y2, pero Y1 vale 0 y Y2 también. Entonces 0 más 0 es 0. Entonces el resultado es
x1 más x2, 0. x1 más x2, 0. Y cualquier x1 es número real, x2 también. La suma de dos números reales es otro número real, vamos a llamarla x3 si se quiere. Entonces el resultado sería x3, 0. Y ese es un elemento que está en el eje X, en el conjunto S. Es decir, la suma de dos elementos que yo tome en el eje X, el resultado sigue siendo elemento del eje X. Lo mismo pasa para la multiplicación. Tomamos un elemento cualquiera en S, por tanto la segunda vale 0. Lo multiplicamos por un número real. Entonces sería lambda A, B. Entonces multiplicamos las dos componentes por el escalar, que queda lambda A, lambda B, pero como B vale 0, lambda por B es 0, entonces solamente queda lambda por A, 0. Pero lambda es un número real, A también es un número real. Aquí tengo un producto de números reales. El producto de dos números reales es otro número real. Entonces eso es igual a primera coordenada y segunda coordenada vale 0. El resultado también sigue siendo elemento del conjunto S. Por tanto, las dos operaciones, tanto la suma como la multiplicación, son operaciones cerradas. En el conjunto S nada más. Por tanto, el eje X es un subespacio. Este conjunto es un subespacio. Repito, para probarlo hay que tomar dos elementos, cualesquiera, y ver cómo son los elementos del conjunto S. Aquí me está diciendo que los elementos del conjunto S son de la forma x, 0. X, 0, donde x es cualquier número real. Bueno. Entonces ya probamos que el eje X es un subespacio vectorial. ¿Habrá más subespacios en R2? Aquí otra vez tenemos el espacio vectorial R2 y definimos este conjunto S. Son todas las parejas, son todos los pares ordenados que cumplen esta ecuación. AX más BY igual a 0. AX más BY igual a 0. Pues esa ecuación creo que lo conocemos. AX más BY igual a 0. Donde A es número real y B también. ¿Qué ecuación es esta? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Un voluntario? ¿No hay ningún voluntario? AX más BY igual a 0. Es una ecuación que se conoce. Seguramente algunos de ustedes lo conocen desde el kinder. Profe, ¿es ecuación de la recta? Ecuación de la recta, exactamente. Ecuación de una recta que pasa por ¿dónde? Ay, no recuerdo, solo recuerdo la recta. Pasa por el origen. La ecuación general de una recta es AX más BY más C igual a 0. Esa es cualquier recta, pero una recta que pasa por el origen, la constante C vale 0. Entonces AX más BY igual a 0. Entonces aquí hay para cada valor de A, para cada valor de B, esta es una recta que pasa por el origen. Entonces aquí hay infinidad de rectas que pasan por el origen. En particular, por ejemplo, la recta X más Y igual a 0. X más Y igual a 0 es una recta que pasa por el origen. X menos Y igual a 0 también. Sus coordenadas de X menos Y igual a 0 serían iguales todos. Todas sus coordenadas
1, 1, 2, 2, 3, 3, 1 medio, 20,20. Todas las dos coordenadas valen lo mismo. Esa es una recta que pasa por el origen como si fuera la bisectriz del primer cuadrante y del tercer cuadrante. Es una recta, entonces. Esta es una recta. Pasa por el origen. Aquí también debe estar el eje X. ¿Cuál sería la ecuación de una recta que es el eje X? La recta X, cuando y vale 0, tendría nada más a X igual a 0. Y X puede tomar cualquier valor. A X más BY igual a 0. Bueno, se puede ver que esta recta también es un subespacio vectorial. De hecho, repito, aquí está A es cualquier número real y B también. En particular, si A vale 3 y B vale 4, sería 3X más 4Y igual a 0. Esa es una recta que pasa por el origen. Pueden graficarlo. Otro valor para A podría ser, por ejemplo, 5. Y para B igual a 2. 5X más 2Y igual a 0 es otra recta. También pasa por el origen. Pueden graficarlo. Es decir, para cualquier valor que le den a A y cualquier valor que le den a B, esta es una recta particular que pasa por el origen. Siempre va a pasar por el origen. Va a cruzar el origen. Entonces aquí hay una familia de subespacios vectoriales. Son rectas que pasan por el origen. La pregunta sería, bueno, todas las rectas que pasan por el origen son subespacios. Ya como conclusión. Todas las rectas que pasan por el origen de coordenadas es un subespacio. Muy bien. Todas las rectas que pasan por el origen. Y una recta que no pasa por el origen. ¿Me pueden decir la ecuación de una recta que no pasa por el origen? ¿Un voluntario? La ecuación de una recta que no pasa por el origen. Sería una donde no esté igualada a 0, ¿no? ¿Cómo no está igualada a 0? A ver. Ya se olvidaron geometría analítica. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. ¿No? ¿No hay un ejemplo? Sería tal vez una ecuación donde A o B no dependan del valor de X o Y. A ver, repito. Esta es la ecuación, ¿No ¿no? sería Y igual a MX más B? A ver. ¿Aquí está claro o no? Sí, sí, profe. ¿Esto ya está claro o no? Cualquier recta que pase por el origen tiene esta ecuación. Esta es la ecuación general de una recta que pasa por el origen. Y una recta que Sí. no pasa por el origen, ¿cómo sería? Es Por Y, ejemplo, bueno, Y igual a MX más B. Por eso dime un ejemplo. por ejemplo, Y igual a 3X menos 2. Y igual a 3X menos 2. Sí.
¿Cuánto vale A aquí? 3. A vale 3. 3. ¿Cuánto vale B? 2. ¿Vale 2? ¿B vale 2? 1. Sí, porque es B vale 1. A ver, despejen. Y igual a 3x menos 2, póngalo como si fuera ecuación general. ¿Cómo sería? La ecuación general está igualado a 0. Aquí tienen ustedes y igual a 3x menos 2. ¿Cómo sería igual a 0? ¿Qué tendrían que hacer? 3x menos y menos 2 igual a 0. 3x, ¿qué más? Menos y menos 2 igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale A en esta ecuación? Tres. ¿Cuánto vale B? 1. ¿Vale 1? Menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Cuánto vale C? Menos 2. Esa es la ecuación general. 3x menos y menos 2 igual a 0. Esa es una recta que no pasa por el origen. ¿Por qué? Porque aparece la constante C, que no depende de las variables. Bien, entonces aquí tienen que y es igual a 3x menos 2. Ese es un ejemplo que acaban de dar los Cs. Pregunta. ¿Esta recta será subespacio? Esta recta que no pasa por el origen, ¿será No, subespacio? no es subespacio porque no pasa por el origen. ¿Y cómo lo comprobamos? Graficando. ¿Graficando no? Eso puedes verificar efectivamente, pero de acuerdo a la definición, dijimos que todos los subespacios, todas las rectas que pasan por el origen es subespacio vectorial. Eso ya lo dijimos. Todas las que pasan por el origen es subespacio vectorial. Y las que no pasan por el origen también serán o no serán. Eso hay que analizarlo. Porque dijimos que todas las que pasan por el origen es subespacio. Y las que no pasan, ¿será subespacio o no será? Eso hay que analizarlo. ¿Y cómo analizamos? Por ejemplo, este ejemplo que acaban de poner, la recta y igual a 3x menos 2, ¿será subespacio? Para eso hay que tomar dos elementos o dos puntos que están sobre la recta. Hay que tomar dos puntos que están sobre la recta. ¿Me pueden decir dos puntos que están sobre la recta? Para empezar, un punto. 0 y menos 2. 0 menos 2. X vale 0 y Y vale menos 2. Así es. Sí. Ese es uno. Otro. 7,5.
7,5. ¿X vale 7? Sí. ¿Y cuánto vale Y? 5. ¿Cumple con la ecuación? ¿Satisface la ecuación? Solamente tendríamos que sumarle un más C, ¿no? No. ¿Quién me dijo 7 y 5? ¿Quién dijo 7 y 5? ¿Qué pasó? ¿Quién lo dijo? Para ponerle participación. ¿Nadie lo dijo? ¿No quiere la participación? Hasta con eso. Qué bárbaro. Y están haciendo una carrera, ¿eh? A ver, otro ejemplo. Otro par que esté sobre la recta. 1,1. 1,1. 1,1. 1,1. Si X vale 1, sería 1 por 3. 3 menos 2, 1. Correcto. 1,1. Muy bien. Entonces ya tenemos dos pares. El primero es 0 menos 2. 0 menos 2. Y el otro es 1, 1. Son dos elementos que están sobre la recta, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, esos dos elementos. ¿Qué pasa si los sumamos? Esos dos elementos que están sobre la recta. ¿Cuánto sería la suma? 1, menos 1. ¿Tú eres? Bernal López. Bernal. Muy bien. 1, menos 1. Es la suma de los dos pares que están sobre la recta. Para que sea subespacio, esta suma también debe ser elemento de la recta, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Para que sea subespacio. Sí. Debía de ser. Vamos a ver, compruébenlo. 1, menos 1, que es el resultado. A ver, sustituyanlo. ¿Qué es lo que pasa? Solo 1,1 o también el de 0. No. A ver, otra vez. ¿Sí me entendieron lo que les pregunté? A ver, ya tenemos dos pares que están sobre la recta, que era 0 menos 2 y el par 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Esos son dos pares que están sobre la recta, pues satisfacen a la recta. Esos dos pares. Son dos puntos que están sobre la recta. La suma de estos dos, ¿cuánto vale? 1, menos 1. 1 menos 1. 1, menos 1, y eso acaban de decirlo. Para que sea su espacio, este resultado debería de caer también sobre la recta. Veamos si cae o no. Al sustituir, ¿qué es lo que pasa? X vale 1, sería 3 menos No 2. cae sobre la recta. Entonces y sería igual a 1, no es igual a menos 1. Es decir, el par 1 menos 1 no está sobre la recta. No cae sobre la recta, por tanto, esta recta no es su espacio, porque falla la primera condición. Porque para cualquier par de elementos que tomemos, la suma debe caer también. En este caso la suma no cae.
O sea, no queda dentro del conjunto. Por esa razón, esta recta no es subespacio. Y así es cualquier recta que no pasa por el origen. Cualquier recta que no pasa por el origen no es subespacio. Los únicos subespacios que hay en R2 son las rectas que pasan por el origen. Y hay millones de rectas que pasan por el origen. Pero la recta que no pasa por el origen no es subespacio. Bien, los únicos subespacios en R2 son los triviales, o sea, el total, o sea, todo R2, el 0, 0 es otro, son los dos triviales, más todas las rectas que pasan por el origen. Si es una recta que no pasa por el origen, no es subespacio. Cualquier otro subconjunto no es subespacio. Por ejemplo, otro subconjunto en R2, primer cuadrante. ¿Saben quién es el primer cuadrante? ¿No saben qué cosa es el primer cuadrante? El que está X entre positivo. X positivo. O sea, acuérdense que R2, si graficas los dos ejes, Ambos son positivos. los dos ejes determinan 4 cuadrantes Sí, y se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. sí, Primer cuadrante, todos los pares son positivos. Sus coordenadas siempre son positivos. En el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante, todos los elementos que están en el tercer cuadrante, todos los puntos, tienen coordenadas negativas, las dos. En el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, por ejemplo, vamos a pensar que el primer cuadrante será subespacio. Si sumas dos pares que están en el primer cuadrante, ¿el resultado cae también dentro del primer cuadrante o no? Por ejemplo, dame un par en el primer cuadrante. 4. 2,5. 4. Nada más 4 es un par, ¿no? 4,1. 4,1. Sería 1. Otro par. 6,3. ¿Qué pasa si lo sumas? Da 10,4. Da 10,4. Las dos coordenadas son positivas siempre. Y siempre va a pasar eso en el primer cuadrante. La suma lo cumple. Pero para que sea subespacio necesitamos también que a cualquier elemento del primer cuadrante lo multipliquemos por una constante. Una constante positiva o negativa también. A ver, otro par del primer cuadrante. 2,6. 2,6. Si multiplicas por una constante, ¿qué constante te gusta? 4. 4. Si multiplica por 4, ¿qué parte resulta? 8,24. 8,24. También pertenece, ¿no? Pero ¿qué pasa si tomas una constante negativa? Ya no pertenece en el primer cuadrante. A ver, por ejemplo, ¿qué constante quieres? ¿Negativa o positiva? No, positivo. Con positivo ya vimos que no hay problema. Con negativo, Menos 3. ¿cuánto? Menos 3. Menos 3. Menos 3 que multiplica el par 2, 6. ¿Eso qué nos da? Menos 6, menos 18. Menos 6, menos 18. ¿Se fue a dónde? ¿A qué cuadrante se fue el resultado? Al tercero. Al tercero.
Entonces, pues obviamente, para que sea subespacio necesitamos que las dos propiedades de cerradura se cumplan. Y aquí no se cumple, ¿no? Si multiplico por una constante negativa, el resultado ya no está en el primer cuadrante. Por esa razón, el primer cuadrante no es subespacio vectorial. ¿Qué pasa si ahora tomas como subconjunto todos los puntos que están en el primer cuadrante y también en el tercer cuadrante? Ya que al multiplicar por una constante negativa me dio puntos en el tercer cuadrante. Ahora tomas la unión de sus dos cuadrantes. ¿Será subespacio? Sí. A ver, piénsale. Si tomas como subconjunto los dos, la unión de los dos cuadrantes, ¿será subespacio? ¿Qué pasaría con la suma? ¿Era en cualquiera de los cuadrantes? ¿El resultado? De sumar dos elementos de los dos cuadrantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si sumas el par 1, 5? 1, 5 está en el primer cuadrante, ¿no? Sí. Otro par que esté ahora, por ejemplo, en el tercer cuadrante sería menos 2, menos 3. Eso está en el tercer cuadrante. ¿Qué pasa si sumas 1, 5 con menos 2, menos 3? ¿Cuánto da? Menos 1,2. Menos 1,2. 2. ¿Y ese dónde está? En el segundo cuadrante. Ya se salió. Entonces la suma de dos elementos que están en la unión del primero con el tercero se salió y se fue el segundo. Entonces ya no es subespacio. La unión de ambos tampoco es subespacio. ¿Qué pasa ahora si tomas la unión de los primeros tres cuadrantes? Primero, segundo, tercero. Ya que esta suma se fue al segundo. Si suma la unión de los tres cuadrantes, ¿será subespacio? Tampoco, porque tomas cualquier elemento que está en el segundo cuadrante, multiplicas por una constante negativa, se va a ir al cuarto. Por esa razón, ningún subconjunto adicional de la R2 son subespacios. Los únicos subespacios son rectas que pasan por el origen. No hay más subespacios. Como conclusión, los únicos subespacios vectoriales en R2 son rectas que pasan por el origen. Y los triviales, obviamente, todo R2 y el origen 0, 0. No hay más subespacios. Cualquier otro subconjunto que tomes en R2 no es subespacio. Los únicos son las rectas que pasan por el origen. Bien. Bueno, ahí está la demostración también. En R3, el espacio, que tiene tres coordenadas. R3 tiene tres coordenadas de números reales. Primera coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Ya sabemos cómo sumar también en R3, ¿no? Bueno. Ejemplo en R3. ¿Quiénes serían los subespacios en R3? Los subespacios en R3
son planos que pasan por el origen. Planos que pasan por el origen. Son subespacios vectoriales. Planos que no pasan por el origen no son subespacios. Repito, planos que no pasan por el origen. Entonces el plano que no pasa por el origen no es subespacio vectorial. Los planos que pasan por el origen sí. Y más adelante vamos a ver que la intersección de dos planos, ¿qué cosa es geométricamente? ¿Alguien me puede decir? La intersección de dos planos. La intersección de dos planos, ¿qué cosa será? Una recta. Una recta. Es una recta, la intersección de dos planos es una recta. Si están en su cuarto, por ejemplo, tienen el piso y una pared. El piso es un plano, la pared también es otro plano. El rincón que se intersecta del piso con la pared, con el muro, es una arista, es una recta. Eso siempre va a pasar con dos planos que se crucen. Siempre es una recta. Si tomas un rinconcito, una esquina de tu cuarto, ese sería, por ejemplo, vamos a pensar que sería el origen. Está el piso de tu cuarto, está otro muro y otro muro que está al lado. El rinconcito es una esquina, eso vamos a pensar que es el origen. El plano del piso, el plano de la ventana, por decir algo, y otro plano. Son tres planos. Ahí está también dibujado R3. Los planos que pasan por el origen, por la esquinita, hay tres planos nada más. El plano del techo ya no pasa por la esquina. Es un plano paralelo al piso. Por ejemplo, el techo no sería subespacio. Los únicos subespacios que estás viendo físicamente en tu cuarto serían los dos muros que están cruzándose y intersectan con el piso. Pero el techo ya no. El techo ya no pasa por el rincón, por la esquinita. Solamente son tres planos coordenados, como si fueran los ejes. El plano del techo ya no es un plano que pasa por el origen. Y cualquier plano que pase por el origen va a ser su espacio también. No solamente esos tres planos que ven. Imagínense otro plano que pase por el origen. Plano vertical, por ejemplo. Por ejemplo, en algunos edificios hay puertas giratorias. Una puerta está girando para poder entrar. Y la posición de la puerta giratoria en cualquier momento es un plano que está pasando por el origen. Entonces hay miles de planos que pasan por el origen. También, entonces todos esos planos que pasan por el origen es un subespacio vectorial. En R3. Y obviamente los triviales. Y rectas que pasan por el origen. O sea, la arista pasa por el origen. De hecho, hay tres aristas que pasan por el origen. Es como si fuera el eje X, el eje Y, el eje Z. El plano X, Y, el plano YZ, el plano ZY. Son tres planos y tres
ejes, 3 rectas. Sistema cartesiano. Bueno. Muy bien. Pero también vimos que este conjunto, el conjunto de todas las funciones definidas en un intervalo, también era un espacio vectorial. Todas las funciones. En particular, todas las funciones continuas. Todas las funciones continuas también son subespacios vectoriales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la suma de dos funciones continuas es continua. Si multiplicas una función continua por una constante, también es una función continua. Ese es cálculo diferencial. Entonces, el espacio de todas las funciones continuas es un subespacio vectorial de todas las funciones reales de variable real. Es otro ejemplo. ¿Por qué? Porque tomas dos funciones, f y g, lo sumas y lo multiplicas, y los resultados son funciones continuas. Por tanto, es un subespacio vectorial. Este es otro ejemplo del espacio de funciones. Aquí en el conjunto S están todas las funciones que pasan por 0 y pasan por 1. Y además el valor de la función f en 0 es lo mismo que el valor de la función en 1. En 0 vale lo mismo que en 1. Podría ser, por ejemplo, igual a 2. El valor de la función en 0 vale 2. Y el valor de la función en 1 también vale 2. Entonces aquí están todas las funciones que tienen esa propiedad. Eso se puede verificar también, que también es función, que es un subespacio vectorial. En fin, aquí está, por ejemplo, ¿no?, la demostración. Tomo dos elementos, dos funciones en S, F1 y F2. Como está en S, F1 en 0 vale lo mismo que F1 en 1. Se cumple esta igualdad. F1 en 0 es lo mismo que F1 en 1. También F2 en 0 vale lo mismo que F2 en 1, por definición. Ahora la suma de estos dos, F1 más F2, para que esté en el conjunto S, necesito que en 0 la suma de F1 con F2 en 0 valga lo mismo que F1 más F2 en 1. A ver, veamos, desarrollemos esto que está aquí. F1 más F2 en 0. Por definición de sumas de funciones, eso es igual a F1 en 0 más F2 en 0. Definición de suma de funciones. Pero F1 en 0 vale F1 en 1. Y F2 en 0 vale F2 en 1. F1 en 1 más F2 en 1 es lo mismo que F1 más F2 en 1. Repito, F1 en 1 más F2 en 1 es lo mismo que la suma de F1 con F2 evaluado en 1. Es decir, que lo que probamos, que F1 más F2 en 0 es lo mismo que F1 más F2 en 1. Primera propiedad se cumple. La segunda propiedad, tomamos cualquier función y cualquier escalar. Queremos que f en 0 valga f en 1. Lambda por f en 0 es igual lambda f en 0. Lambda f por evaluado en 0 es lo mismo que lambda que multiplica a f evaluado en 0. Pero f evaluado en 0 vale f evaluado en 1. Entonces lambda sería igual a lambda por f en 1. Pero lambda f en 1 es lambda por f evaluado en 1. Entonces lambda f evaluado en 0 es lo mismo que lambda f evaluado en 1. Por tanto, el producto de una función por una constante también está en S. Se cumplen las dos condiciones, por tanto, este conjunto es subespacio vectorial. Este es otro ejemplo. En todas las funciones, lo que dice es que el conjunto S está formado por todas las funciones pares. Todas las funciones pares están en este conjunto. ¿Y qué es una función
par, de cálculo diferencial deben acordarse. Una función es par si satisface esta condición. El valor de la función en menos x es lo mismo que el valor de la función en x. El valor de la función f en menos x es lo mismo que el valor de la función en x. ¿Conocen alguna función par? ¿Algún voluntario? ¿Conocen alguna función que sea par? ¿De las que conocen? ¿De las usuales? ¿Algún voluntario? ¿Una función par? ¿Nadie? X al cuadrado menos 1. La función f de x igual a x cuadrado menos 1. Sí. A ver si es cierto. F de x es igual a x cuadrada menos 1, ¿verdad? Sí. A ver, anótalo. F de x igual a x cuadrada menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Tú eres quién? Carol. ¿Perdón? Carol Marta del Carmen Núñez Guzmán. A ver, Carol, sácate la espina. A ver si es cierto. A ver, ¿cuánto vale la función en 2? En 2. Sería 3. 3, vale 3. En 2 vale 3. Sí. ¿Cuánto vale la función en menos 2? Igual 3. Igual 3. Muy bien. Entonces, f de 2 es lo mismo que f en menos 2. Sí, porque está al cuadrado. Ajá. Y cuadrados negativos vuelven positivos. A ver, ¿cuánto vale la función en menos 1/2? Permítame. Vale. Bueno, yo la hice en decimal. Menos 0.75. ¿Qué es eso? Bueno, es que no la hice en fracción, la dejé en decimal. Yo solamente conozco fracciones. Ay, yo no conozco fracciones, profe. Ah, qué mal. Pero creo que 0.75 sería menos 3/4. Menos 3/4. No me uses calculadora, por favor. No tengo calculadora, profe, no se preocupe. ¿De dónde salió 75? Porque es que lo pasé a decimal y da 0.25, pero menos 1 es igual a menos 0.75. Y eso en fracciones menos 3/4. Menos 3/4. Solamente yo conozco fracciones, A mí no me hablen en decimales. Le fallo con las fracciones, profe. Hay que practicarlas. Bueno. Esa es una función efectivamente par. X cuadrado menos 1. Ya tienes participación, Carol. Gracias, profe. El valor absoluto también sería función par, ¿no, profe? Valor absoluto. Sí, porque todos los valores absolutos son positivos. ¿Cómo sería la definición? ¿F de x igual a qué? Al valor absoluto de x. Valor absoluto de x.
F de 2, ¿cuánto es? 2. 2. Y F de menos 2, 2. 2 también. F de un medio, 1 medio. ¿cuánto? 1 medio. 1 medio. Y F de menos un medio, 1 medio. también. Es otro ejemplo de función par. ¿Tú eres? Bernal López. Bernal. Muy bien, Bernal. Muy bien. ¿Y qué es una función impar? Donde menos X y X no son iguales. A ver otra vez. ¿Cómo sería la función? Donde F de X es distinto a F de menos X. No. F de menos X es igual a menos F de X. Ese es par. No. F de menos X igual a F de X es función par. Función impar, F de menos X igual a menos F de X. F de menos X igual a menos F de X. Bueno, las funciones pares también, si sumas dos funciones pares, el resultado sigue siendo función par. Si multiplicas una función par por una constante, positiva o negativa, siempre va a ser función par también. Aquí está la demostración. Ahí está la demostración. Cualquier función par multiplicada por una constante siempre es par también. Bueno. Muy bien. Aquí tenemos otro resultado que puedo preguntar el día jueves, que dice, si tengo dos subespacios, tenemos dos subespacios vectoriales y la intersección que se denota de esta manera también es subespacio vectorial. La intersección de subespacios vectoriales es subespacio vectorial. Obviamente va a ser un conjunto más pequeño, pero sigue siendo subespacio vectorial. Bien, en la intersección. Por ejemplo, si tengo una recta y tengo otra recta, una recta que pasa por el origen y otra recta que pasa por el origen, son dos subespacios. ¿Cuál es la intersección de estos dos? El origen. El origen, porque es el único punto común. Es el único punto en común de ambas rectas. Ya dijimos que el origen siempre es subespacio. La intersección de dos planos que pasan por el origen va a ser una recta. Va a ser una recta. Y la recta pasa por el origen también. Por eso en R3 los subespacios son planos que pasan por el origen. O sea, cualquier plano que pase por el origen es un subespacio vectorial. Si tengo dos planos que pasan por el origen, la intersección es una recta. Y esa recta también pasa por el origen. Entonces, en R3 los únicos subespacios son rectas por el origen y planos por el origen. Otro subconjunto cualquiera no es subespacio vectorial. Bien. Otro concepto. El concepto que vamos a definir se llama combinación lineal. Combinación lineal. Una combinación lineal es una expresión de esta forma.
Las B's, B1, B sub 2, B sub 3 hasta B sub n son elementos del espacio vectorial, o sea, son vectores. Y las K's, K1, K2, K3, K, lo que sea, son escalares. Entonces la combinación lineal simplemente es sumas de productos. A B1, al primer vector, multiplico por una constante, al segundo vector multiplico por otra constante, al tercer vector multiplico por otra constante, al último vector multiplico por otra constante, y todos los resultados los sumo. Eso se llama combinación lineal. Combinación lineal de vectores. Combinación lineal de vectores. Una combinación lineal de vectores siempre cae dentro del espacio vectorial. ¿Por qué cae dentro del espacio vectorial en una combinación lineal? Porque estoy tomando elementos del espacio vectorial, lo multiplico, entonces el resultado, como es espacio vectorial, tiene la propiedad de cerradura. Entonces, cualquier vector multiplicado por una constante cae dentro del espacio vectorial. Cualquiera que sea estos términos está en el espacio vectorial. Y al sumarlo también, todas las sumas tienen que pertenecer al espacio vectorial. Tienen la propiedad de cerradura tanto para la suma como para la multiplicación. Una combinación lineal de vectores siempre es un elemento del espacio. A ese resultado se le llama, por ejemplo, B. Ejemplos. Tenemos el vector 1, 0 y 0, 1 en R2. Tengo el vector 1, 0 y el vector 0, 1. Está en R2. Son dos vectores en R2. Una combinación lineal de estos dos. Si al vector 1, 0 multiplico por 3 y al vector 0, 1 multiplico por 4, hago las operaciones y el resultado sería 3 por 1 es 3, 3 por 0 es 0, sería 3,0, aquí sería 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, entonces sería aquí 0, 4. Aquí sería 3, 0 más 0, 4, el resultado es 3, 4. Y 3, 4 es un elemento de R2. Entonces 3, 4 es combinación lineal del vector 1, 0 y el vector 0, 1. B1 sería el vector B1, 0 y B sub 2 sería el vector 0, 1. K1 sería 3 y K2 sería 4. Por ejemplo, dice el vector 1, 5, 2 es combinación lineal de los vectores menos 1,2, 1, primer vector, segundo vector 4, 0, 1 y tercer vector 0, 0, 1. Son tres vectores en R3. Primer vector B1, B2 y B3. Y me dice que el vector 1, 5, 2 es combinación lineal de estos tres. ¿Por qué? Porque el vector 1, 5, 2 puedo poner como expresión que está aquí. 5 medios multiplico por el primer vector, 7 octavos por el segundo vector y menos 11 octavos por el tercer vector. Si realizo esas operaciones y después lo sumo, eso debe dar 1, 5, 2. A ver, verifíquenlo por favor. 5 medios que multiplica el vector menos 1, 2, 1, más 7 octavos que multiplica el vector 4, 0, 1, y finalmente menos 11 octavos que multiplica el vector 0, 0, 1. ¿Será cierto eso? Que da 1, 5, 2. Estos 5 medios multiplicamos por menos 1, sería menos 5 medios. Más 7 octavos que multiplicamos por 4. Sería 7 medios. 7 octavos por 4 es 7 medios.
menos 5 medios. Sería 2 medios. 2 medios es igual a 1 porque menos 11 octavos por 0 es 0. Entonces, primera componente de multiplicar 5 medios por menos 1, 7 octavos por 4 y menos 11 octavos por 0, la suma de la primera coordenada me da 2 medios, que vale 1, que justamente es este. La segunda coordenada, 5 medios por menos 2, digo por 5 medios por 2 es 5. 7 octavos por 0 es 0. Van 5. Menos 11 octavos por 0 es 0. Queda 5. Aquí está 5. Y el último. 5 medios por 1, 5 medios. 7 octavos por 1, 7 octavos. 5 medios más 7 octavos. ¿Cuánto vale 5 medios más 7 octavos? ¿Alguien me dice? 27 octavos. O 5 medios. A ver. 5 medios por 1 es 5 medios. 7 octavos por 1, 7 octavos. 5 medios más 7 octavos, ¿cuánto es? 27 octavos. Será menos 11 octavos. 27 octavos menos 11 octavos. ¿Cuánto es? 2. 27 octavos menos 11 octavos. 16 octavos. 16 octavos. 2. 16 octavos es 2. Aquí está. Es 2. Ahí está. Entonces, 1, 5, 2 es combinación lineal de estos tres vectores. El problema es cómo obtenemos esas constantes. El problema es cómo obtenemos estas constantes. Esas constantes se obtienen resolviendo sistemas de ecuaciones. Por eso, otra vez, conocimientos anteriores van a aparecer por acá. Bien, entonces aquí vamos a dejarlo por hoy. El próximo jueves continuamos para hablar de espacios generados. ¿Qué es un espacio generado? Simplemente es el espacio de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con vectores. Y vamos a hablar de combinación lineal independiente o combinaciones linealmente independientes y combinaciones linealmente dependientes también. Para hablar de base de un espacio vectorial y dimensión de un espacio vectorial. Es lo que vamos a ver en la próxima clase. Espacios generados. Por ejemplo, ¿qué será el espacio generado por un solo vector? Espacio generado por dos vectores. Espacio generado por tres vectores, etcétera, etcétera. Nos vamos a hablar de dimensión y base de un espacio vectorial. Eso vamos a ver en la próxima clase, el jueves. Que tengan buena tarde. Nos vemos el día jueves. Gracias, profe. Tenga buena tarde y hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego, profesor. Que estén bien, todos. Hasta luego, profe. Hasta luego.